La reflexión que vamos a desarrollar en esta noche se llama Hagan lo que Él les diga. Juan capítulo 2, versículo 1 hacia adelante. Dice las Escrituras: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Es palabra del Señor. Cada vez que nosotros hablamos de la Señora, siempre tiene que orientarse el diálogo de María a nuestra relación con Dios. Ya en el tema de la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen de Nazaret, ya en ese contexto aparece intencionalmente por Lucas la escena de la Trinidad y a María insertada en ella. Cuando hemos sido consagrados en el bautizo a la Trinidad, cuando hemos sido bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, hemos sido consagrados para llevar una vida vivida lo más santamente posible para la mayor gloria de Dios. Amén. Por eso, cuando en la iglesia se habla de una consagración a la Virgen Santísima, es con la intencionalidad de vivir más profundamente nuestra fe con Dios. Amén. Y por lo que hemos ido avanzando en estos días, hemos hablado de los miedos como obstáculo, del egoísmo, de la soberbia hasta el día de ayer. Hoy día vamos a hablar de lo que sería la desobediencia. De forma indirecta, en este texto que hemos leído, se nos va a hablar de la necesidad que tenemos nosotros de someternos a la palabra de Dios. Así como con la Virgen, Dios desea embarazarnos de Él, fecundarnos con su palabra para que dentro de nosotros se forme su Hijo. Como va a decir San Pablo: sufro de dolores de parto hasta ver a Cristo plenamente formado en ustedes. Y una vez Cristo formado en nuestro interior, podamos dar a luz, podamos engendrar la obra de Dios a través de nuestras vidas. El Señor nos habla de la Virgen y de la fecundidad de María como Madre de Dios en nuestra alma. El Evangelio en el que nos encontramos, Juan ya conoce lo que se ha dicho de Jesús,
Juan ya conoce lo que se ha dicho de María. Y Juan, conociendo ya los otros evangelios, está pensando qué le hace falta a nuestra fe saber y conocer para que sea firme. Mientras que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, van a desarrollar una reflexión teológica, una cristología ascendente, en donde progresivamente se va descubriendo quién es Jesús. Juan, desde el comienzo de su evangelio, hace una teología completamente distinta, una teología descendente, en donde ya en los primeros versículos nos habla y reconoce la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Por eso cuando nosotros estudiamos los evangelios es con esta intención: mirar a Jesús desde estas 4 visiones. Es en ese sentido que nos encontramos en el libro de Juan, que está dividido en 2 partes: el libro de los signos y el libro de la hora de Jesús. Y en el libro de los signos, Juan nos va a narrar solo 7 milagros de los 37 que encontramos en los evangelios. Milagros que van a ser específicos de su evangelio, como este de Caná de Galilea, y otros en donde va a haber un testimonio múltiple, como en la multiplicación de los panes del capítulo 6. De estos 37 milagros, 20 nos lo narra Marcos, solo 7 Juan, y son distintos en su mayoría. Y Juan nos los narra con una intención. Juan capítulo 20, versículo 30 nos presenta la conclusión de este evangelio. Y nos va a presentar Juan en este epílogo, que es la razón por la cual él ha redactado su evangelio. Escucha bien esto. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Aquí se resalta 2 cosas. Es que Jesucristo hizo ¿cuántos signos, cuántos milagros? Muchos, que no están escritos en este libro. Y lo segundo que nos dice Juan, a lo que Marcos, Mateo y Lucas llaman milagros, él les llama signos. Juan lo que quiere es que ese milagro nos predique a nosotros algo más de lo que aparentemente estamos viendo. ¿Qué quiso hacer Jesús con la curación? ¿Simplemente sanar a un enfermo? ¿Qué quiso hacer Jesucristo con un exorcismo? ¿Simplemente liberar a un endemoniado? Algo más se nos quiere decir para beneficio y crecimiento de nuestra fe. Y si no miramos con detenimiento el milagro, no lo contemplamos, no profundizamos en su sentido y en el misterio del mismo. Amén. Cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, se está actualizando en nosotros. No hablamos de algo que sucedió ayer, porque Cristo, dice la carta de los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. No sé cómo está tu fe, no sé cómo está tu relación con Dios, pero estoy absolutamente seguro, si esta noche estás presenciando esta pobre reflexión, es con una intención de que salgas tras esta puerta con tu fe encendida. La intención entonces de estudiar el pasaje de bodas de Caná, el primer milagro del Señor, significativo milagro, es con la intención de ayudar a nuestra fe, con la intención de que nuestra fe en Jesucristo crezca. Amén. Se nos dan algunos datos que son bastante referenciales en este milagro de Caná de Galilea. Se nos habla de una boda, la que supone la unión del novio y la novia. No se nos habla mucho de los esposos, lo que significa que debe tener es un valor simbólico. Se nos habla de la situación de la boda, se les ha acabado el vino. En este relato yo no sé si te has fijado que hay muchos diálogos. El diálogo de María con Jesús, el diálogo de Jesús con María, el diálogo de María con los sirvientes, el diálogo que va a tener Jesucristo con el maestresala. Todas estas imágenes que acabamos de decir son símbolo, son signo
de algo mucho más profundo. Amén. El versículo 1 de este texto dice así: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Lo primero que se nos muestra en este texto es un contexto de boda. Y hay que decir lo siguiente para que entendamos el pensamiento judío en el que se circunscribe este texto. Cuando se casaba una mujer virgen en el pueblo de Israel, se celebraba 7 días de boda. Cuando la que se casaba era viuda, se celebraba 4 días de boda. Entonces, para llegar de un pueblo a otro, había que caminar mucho. Por eso, cuando se casaba un familiar, se celebraba 7 días para darle chance a todos los familiares, a todos los parientes que pudieran ir a visitarlos. Es decir, imagínate tú, eres el pariente del grupo A, ibas el lunes y te quedabas hasta el martes y te tenías que regresar a tu casa porque tenías que trabajar y continuar con tu vida. El otro grupo de parientes iban miércoles y jueves y así se repartían. Entonces esta es la intencionalidad de lo que estamos diciendo, y el contexto que se nos pone es este: un contexto de boda. Amén. La boda supone la unión de 2 personas que se aman, el fruto maduro de una decisión tomada y reflexionada en el amor. Uno llega a casarse porque está enamorado, porque ama. Amén. Y es en ese sentido que se nos está hablando de esta boda. ¿Qué significa? ¿Cuál es la figura de matrimonio en el pensamiento judío? Hay una teología profética que para significar la relación del hombre con Dios utilizan la figura de la boda. La boda en ese sentido va a expresar la relación de Dios con su pueblo. Amén. Esta imagen esponsal entre Dios y su pueblo se va a ir desarrollando progresivamente y va a llevar a su culmen con el profeta Oseas, en donde Oseas más o menos recibe la vocación de Dios en ese sentido: cásate con una mujer dedicada a la prostitución. El profeta se casa y Dios permite esta situación y lleva al profeta por ese camino para ayudarnos a entender nuestra relación con Él. El hombre sufre al lado de una mujer que le es infiel. El profeta Oseas sufre al lado de una mujer que ha abandonado a los hijos. El profeta sufre al lado de una mujer que no le interesa sus emociones, sus sentimientos, y se da emocionalmente a la traición para con el profeta. Y cuando Dios se le presenta, Dios le revela esto al profeta: lo mismo siento yo por la infidelidad de mi pueblo. Vamos a leer, por ejemplo, un texto. Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque tu esposo es tu hacedor, se llama Yahvé Sebaot. Este texto nos dice que aquel que nos ha dado la existencia, nos la ha dado con una intención: unirse a nosotros. Ahora, el texto de bodas de Caná nos presenta que en esta boda en particular que se está realizando en Caná de Galilea hay un problema. No se ha acabado solo el vino, como va a citar la señora, el vino de la boda, el vino que sirve para la celebración del matrimonio. No se ha acabado cualquier vino, se acabó un vino en particular, el vino de la boda. Entonces, en ese sentido se nos dice que a esta boda le falta algo para que se consuma. Lo que ha pasado es que a lo mejor el vino se ha acabado antes de tiempo. No se ha previsto la cantidad de invitados y se ha gastado antes de tiempo. Y entonces hay esta situación: ¿qué se le ofrece a los invitados? Si no ha alcanzado el vino hasta el final, significa que no está llegando eso a consumación.
Amén. Representa este vino causa de alegría para la boda. La situación que se está describiendo entonces proféticamente en este lenguaje profético que hemos señalado con anterioridad es que al pueblo se le ha acabado la alegría en su relación con Dios. El pueblo ya no celebra su relación con Dios. El pueblo ya no se siente contento en su relación con Dios. Piensa en tu relación con el Señor. ¿Está pasando tu relación con el Señor por el mejor momento de tu vida? ¿Estás sintiendo tú que en tu relación con el Señor hay momentos profundos de gozo? ¿Por qué momento está pasando tu relación con Dios? Quizás ya no hay alegría. Quizás en tu relación con Dios simplemente hay una perseverancia por compromiso. Por eso, hermano, delante de Jesucristo, a lo mejor nosotros tenemos un problema en nuestra relación con Dios. Y por eso es que no sentimos el gozo de la Eucaristía. ¿Cuántos de los que estamos acá pensamos, si hoy día no voy a misa, no hay problema? Si hoy día no rezo el rosario, no hay problema. Si hoy día no oro, no hay problema. Si hoy día no estudio las Escrituras, no hay problema. Porque en el fondo nuestra relación con Dios se puede haber vuelto rutinaria. Porque así como la relación de unos esposos se termina apagando por falta de cuidado, por falta de detalles, a lo mejor así también se nos está apagando la relación con Dios. Porque la esposa enamorada, el esposo enamorado, hablan con alegría de aquel a quien aman. Y si nosotros no estamos hablando con alegría de Cristo, y si la boca no se nos está llenando de alegría para hablar de Jesús, es porque hemos perdido, como dirá el libro de Apocalipsis, nuestro amor del principio. Y es que, hermano, podemos pasar de una relación gozosa en el espíritu a una relación por cumplimiento y de rutina. Si no sentimos profundos deseos de santidad, si no sentimos profundos deseos de vivir nuestra consagración por el bautismo a la Trinidad, si no sentimos profundos deseos de vivir en la complacencia de Dios, causándole a Él las mayores alegrías, es porque hace tiempo que no le miramos. Hermanos míos, lo que se usa se gasta y se desgasta. Y como toda relación humana, nuestra relación con Dios pasa también a veces por estos momentos de gaste y de desgaste. Y quizás hoy día nos encontramos en ese contexto. Por eso Juan nos va a presentar que solamente Jesús puede renovar esa alegría en nuestro corazón. Es en ese contexto que San Juan intencionalmente nos va a presentar a María como mediadora en esa relación Dios con su pueblo. Por eso, si tú te fijas en este evangelio que hemos leído, en el primer versículo se nos cita a la Virgen. En el primer versículo se nos habla de ella. Dice, 3 días después se celebra una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre. Y es así que la iglesia habla de la Virgen. Y es así que todo lo que tenemos una espiritualidad mariana tenemos que vivir mirando a María en su relación con la Trinidad, imitarla. Intencionalmente Juan nos presenta a María como mediadora de la gracia que va a permitir que nuestra relación con Dios sea más plena. Ahí en donde Él se encuentre, en el alma devota de ella, esa alma se enciende por el Espíritu. El alma devota de la Virgen vive encendida en el Espíritu, gozoso en el Espíritu. En este texto decía también que se van a presentar algunos diálogos. Y en el versículo 3 dice, y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. ¿Quién está encargado en este matrimonio de todo lo que está pasando en la boda? ¿Quién? A él se le paga un salario. A él se le ha contratado
para que distribuya los alimentos, distribuya el vino y atienda a todos los invitados, ¿cierto? Pues bien, él está cumpliendo su trabajo, pero dice el texto que ni el novio ni el maestresala saben de dónde salió el vino, ¿o no? Así nos presenta la Escritura. ¿Por qué María sabe algo que aquel que está encargado de saberlo no lo sabe? Que María conoce algo que nosotros desconocemos. Y es que la Virgen tiene una mirada más profunda. Y es que la Virgen mira con más detalle las cosas. La Virgen se mete más hondo en donde el maestresala no se ha metido. El maestresala está viendo simplemente que los invitados estén atendidos, está viendo que las mesas estén atendidas, está viendo de pronto que los novios estén atendidos, que los personajes principales sean atendidos, pero María está metida ahí en donde el maestresala no está. Ella no espera ser servida, ella es la esclava del Señor, porque todo lo que va a pasar en este milagro se va a manifestar la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que María se enterase que no había vino. Dios permitió que María intercediera para que hubiera vino. Yo contemplo a la Virgen de esta forma, ojalá que te pueda ayudar lo que pobremente te voy a decir. Cuando yo estudio el pasaje de la parábola del sembrador, dice la Escritura que el diablo viene y roba la palabra que ha sido sembrado en nosotros. Y de ese pasaje mi pobre reflexión es que nosotros somos el huerto de Dios. Y a veces siembra Dios, pero también, como nos dice Mateo, también el diablo siembra cizaña. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros años. María, en mi opinión, en mi pobre reflexión, es la cuidadora del huerto. La que anda trabajando la tierra, sacando lo seco, sacando las piedras, cuidando y abonando el terreno, para que cuando caiga la palabra de Dios en nuestro corazón, caiga profundamente y con sus cuidados maternales esa palabra eche raíz y dé fruto. Es en ese contexto que va a decir Génesis capítulo 3 versículo 15, y tú acecharás su calcañar. Es decir, por eso es el talón que te pisa, por eso es el talón que te ha dominado. ¿Y qué significa esto? Lo que el diablo ha torcido en nosotros, Dios con María lo ha enderezado. Por eso la necesidad de María en nuestra alma. María le dice a Jesucristo, no tienen vino. Ella está intercediendo para que la relación de Dios con su pueblo sea una relación fecunda y alegre. La intercesión de María Santísima en bodas de Caná busca una cosa: que se manifieste la gloria de Jesús. Entonces María, en el alma devota, ¿qué está buscando? Que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. María, ¿qué busca en este taller? Que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Entonces dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: María quiere que en ti se manifieste la gloria de Jesús. María, al acercarse a Jesucristo y decirles, no tienen vino, está poniendo en presencia de Jesús la miseria del pueblo de Israel. Está poniendo en presencia de Jesús la necesidad del pueblo. Lo que está haciendo la Virgen es atraer la atención de Jesús a la miseria de su pueblo. Yo recuerdo un día, fue muy significativo, estuvimos nuestro primer retiro de jóvenes que hicimos hace años en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja, para 300 jóvenes. Yo recuerdo que en ese retiro habíamos hecho un momento de oración profunda y estaba el Santísimo expuesto, y ya se estaba acabando la oración, y a los jóvenes se les había pedido que en un trozo de papel escribieran sus intenciones, sus peticiones, y habíamos orado por esas, y en ese momento el Espíritu Santo puso algo en mi pobre corazón. Había una persona en ese lugar que tenía hongo en las uñas y que estaba corriendo el peligro de que le amputaran un dedo. Eso puso el Señor en mi corazón. Y yo lo dije, hay una persona en este lugar que tiene hongo en las uñas y le ha dado vergüenza ponerlo en un trozo de papel. Después se me acercó la chica y me dijo, yo era.
Y cuando me dijo eso, me mostró sus manos. Ya no tengo. Eso hace la Virgen. ¿Qué significa esto? Que a veces un trozo de papel nos queda chico para decirle a Dios todo lo que necesitamos. María está exponiendo aquello que no le exponemos a Dios. Porque los novios ni el maestresala se han enterado que falta vino. A lo mejor tú tampoco te has enterado que algo te falta. A lo mejor tú piensas, oye, pero mi relación con Dios, yo voy a misa, yo rezo el rosario, yo estoy en mi comunidad, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿qué falta? Pero María está en el fondo de tu alma, ahí en donde Dios quiere morar profundamente, cuidándola. Y por eso la Virgen es en ese sentido que está expresando la miseria más profunda de Israel, la miseria más profunda de nosotros, porque a lo mejor, hermanos, nosotros tenemos un pecado en el que caemos y queremos cambiar. A lo mejor le estamos pidiendo al Señor por nuestro marido, le estamos pidiendo por nuestra mujer, le estamos pidiendo por nuestros hijos, le estamos pidiendo por algo. A lo mejor le estamos pidiendo por eso y quizás estamos sin poder ver la raíz de nuestro problema. Hermanos, y es en ese sentido que el curso de sanación que estamos dando, hemos empezado el lunes pasado y vamos a continuar este lunes, este taller, es preparar el corazón. Que ese curso de sanación tiene una intención. Muchos de nosotros no estamos avanzando en la fe. Y como no estamos avanzando en la fe, a lo mejor estamos necesitados de sanación. El caso de María, ella reconoce el mal de cada uno de nosotros porque como madre de forma natural es intuitiva. Pero como madre en lo sobrenatural es fecunda por el Espíritu Santo. Amén. Y si a un pobre pecador Dios le da la palabra de conocimiento, Dios le da carismas de revelación, ¿cuánto más revelación debe haber en aquella que es la llena de gracia? Ella en este momento le está exponiendo al Señor tu dolor, tus problemas. Hay una canción que una hermana del movimiento la suele cantar, que dice, nunca la había escuchado hasta que la cantó ella, que decía, María, mírame, porque si tú me miras, Él me mirará. Una canción que desarrolla una mariología muy sencilla, pero que es real. María le dice a Jesús, mira su necesidad. ¿Y por qué le dice eso? Porque ella nos la está viendo. Y por eso en este momento María está trayendo la mirada de Dios sobre ti. Tradicionalmente en el pueblo de Israel, proféticamente en el pueblo de Israel, lo que es la intercesión profética de Abraham, de Moisés, de Isaías, del mismo Daniel y tantos profetas, el profeta lo que hace es esto, que se pone como intermediario entre Dios y el pueblo. Si bien las Escrituras en la carta de Timoteo nos dice que el único mediador es Cristo, pero es en ese sentido que nuestra mediación se hace a través de Él, se hace con Él y en Él. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan ustedes que Dios quiso, como dice las Escrituras en Deuteronomio, aniquilar al pueblo hebreo un montón de veces? Pero ¿por qué Dios no lo hizo? Dice la Escritura, porque Dios intercedió a su favor, Moisés intercedió a su favor. Ahora quiero que escuches esto. ¿Qué significa? Que la intercesión de Moisés detuvo la mano de Dios. Te explico acá lo siguiente. Dios le comenta a Moisés que va a destruir al pueblo. Y lo comenta con una intención, para ver la reacción de Moisés. Y como reacciona Moisés, escucha bien, Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, tenía previsto anticipadamente la intervención de Moisés. Es en ese sentido, escucha bien, que Jesucristo iba a hacer el milagro de bodas de Caná, sí o sí, lo iba a hacer, pero quiso voluntariamente, acá se ve la voluntad expresa de Dios, quiso que antes del milagro antecediera la intercesión de la Virgen. Y hay actos en donde son inspirados por la bondad de Dios. Como por ejemplo, yo la vez pasada me estaba yendo al Santísimo y veo un amigo mío que iba a entrar al Santísimo y veo un mendigo que estaba pasando frío, se quitó su casaca y se la dio. Aparentemente es un acto humano,
Porque este hermano no está haciendo un servicio cristiano como ahorita se está haciendo. Yo estoy profetizando, estoy predicando la palabra. Se ve más claramente eso. Pero en el acto del hermano de dar la casaca significa que el Espíritu lo movió a una obra buena. Amén. Hay actos en los que se nota totalmente la acción y el poder de Dios. Y es en ese mismo sentido de que hay actos que son inspirados y sugeridos por el espíritu del mal, en que hay actos en donde se mezcla lo humano y lo demoníaco, y hay actos que son claramente demoníacos. Eso es el discernimiento de los actos humanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos contemplando nosotros en María? Que movida por el Espíritu Santo a que se acerque a Jesucristo y exponga la necesidad del pueblo. Por eso Dios la ha querido poner en este papel de intercesora y de mediadora en el contexto del texto que estamos leyendo. Las palabras de María implican y exigen una intervención de Jesús. María está haciendo una intercesión profética. Amén. Por eso le dice a Jesús su madre, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pues bien, lo que va a hacer María es adelantar la hora de Jesús. La hora en la que Cristo se va a mostrar gloriosamente en la cruz como Salvador. La intercesión de María en este momento está provocando que se manifieste la gloria de Dios. Hermano, escúchame bien. Esta es la hora en donde Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y María está intercediendo por eso, para que el tiempo de la manifestación de su Hijo en tu vida se manifieste ahora. Amén. María nos está preparando para ver un milagro del Señor. Amén. Y es en ese sentido que después de la Virgen de decirle esto a su hijo, dice el versículo 5, dice su madre a los sirvientes, haced lo que Él os diga. ¿Por qué no vemos milagros en nuestras vidas? ¿Por qué no vemos la mano de Dios manifestándose con ese poder salvífico de ayer? En este momento la Virgen nos está mostrando lo que nunca le hemos pedido al Señor, porque en este momento la Virgen nos muestra que el gran problema que tenemos se llama desobediencia. Si fuéramos fieles a lo que su palabra nos dice, si nos sometiéramos a su evangelio, a su voluntad, otra cosa sería nuestra vida. Por eso es que el Señor nos dice que hay casas que se vienen abajo. Hay casas y personas edificadas sobre arena que se vienen abajo. ¿Y por qué se vienen abajo? Porque no han edificado sobre roca. Hermano, escúchame bien, y tú puedes en este momento hacer con tu vida lo que tú quieras y perder tu vida. ¿Y por qué hoy día nuestra vida está estancada? Porque no ejecutamos la palabra de Dios. Solo la escuchamos, solo la recibimos, pero no la llevamos a la práctica. Si la palabra de Dios nos habla de humildad, nos habla de un conjunto de valores muy característicos del reino de Dios y no lo cumplimos. Solamente en el capítulo del 5 al 7 de Mateo se nos dice un montón de cosas que prácticamente tenemos que realizar como cristianos. Perdonar, bendecir a los que nos maldigan, vivir en la espiritualidad del reino de Dios, en la pobreza espiritual, practicar la justicia divina, que implica en ese sentido los 3 actos que se nos invita a practicar, que es la oración, el ayuno y la limosna, en el sentido de la caridad con los demás. ¿Cuántos de los que estamos acá escuchamos la palabra y no la meditamos, no la reflexionamos, no la aplicamos? Hermanos, la palabra de Dios dice de que todas las maldiciones que van a caer sobre los hijos de adulterio, sobre los hijos de fornicación, todas las maldiciones que van a caer en la vida de una persona que abre su vida al ocultismo. Y el punto acá, quiero que escuches lo siguiente. Cuando Jesucristo le dice a un demonio, sal fuera, ¿qué hace el demonio? Obedece. Y cuando el Señor nos pide algo a nosotros, ¿qué hacemos? Compárate. No por el miedo que el demonio le tiene al poder de Dios, porque en nuestro caso le amamos.
y queremos contentarle. Entonces, la Virgen nos muestra lo que le está haciendo falta a nuestra vida espiritual en este día: hacer lo que Él nos dice. Y acá viene el punto. ¿Qué te dice Dios sobre tu matrimonio? ¿Cómo quiere que actúes? ¿Qué te dice Dios sobre tu economía? ¿Cómo quiere que actúes? ¿Qué te dice Dios sobre cómo recuperar tu salud? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el Señor sobre ese problema de tu casa? ¿Qué te está diciendo? Cuando yo tengo un problema, hay mucha gente que se amarga conmigo porque yo suelo decir, ora. En estos días hablaba con una persona, hasta se ponía a llorar porque me decía, yo hermano, estoy llorando. Yo le decía, si yo estuviera en tu lugar, oraría más. Porque cuando yo he tenido problemas durísimos, 4 horas de oración, vigilias de oración, y no levantaba las rodillas del suelo hasta que Dios no me revelara su voluntad. Pero a veces nosotros decimos, Señor, con media horita, tienes media horita para hablarme. La Virgen nos pone de cara en ese contexto de relación con Dios: haz lo que Él te diga. Yo, hermano, cuando tengo que tomar una decisión en mi vida, la oro, la discierno. Hay decisiones que he tenido que tomar con 10 personas. Hay veces que tengo que buscar un especialista en algún tema para tomar una decisión. Porque cada decisión que yo tomo en mi vida, pienso, es de cara a mi eternidad. Mis actos temporales tienen repercusión en mi eternidad con Dios. Pregúntate tú, sirviente de Dios, como se nos muestra en este texto, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido? ¿Cómo debe amar un padre a sus hijos? ¿Cómo debe amar una mujer a su marido, un marido a su mujer? ¿Cómo debe ser un trabajador? ¿Cómo debe ser tu vida delante de los ojos de Dios? Dice su madre a nosotros los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y escúchame bien, ¿qué pasa cuando hacemos lo que Él nos dice? Se manifiestan los milagros, se manifiesta la gloria de Dios. ¿Por qué ahora no se está manifestando? Porque ahora no estamos cumpliendo. Y yo sé que tú, como yo, esperamos mucho del Señor, pero en la vida espiritual no es importante lo que tú esperas del Señor, lo importante es lo que el Señor espera de ti. Y a veces Dios no responde porque nosotros no estamos respondiéndole. En este texto se nos va a hablar de 6 tinajas que sirven para la purificación de los judíos y que habla de un número de imperfección. Yo a veces no entiendo, hay personas que se acercan y le dicen a alguien: hermano, el Señor quiere que hagas esto, hermano, el Señor quiere que hagas lo otro, hermano, el Señor te pide esto. Yo no sé por qué hay personas que hacen eso, porque en verdad, si yo con mi alma siento temor de Dios al conducirla, ¿cuánto más cuidado tenemos que tener con las almas de los demás? Cuando a mí alguien se me acerca y me dice: hermano, ¿qué debo hacer? No lo sé, le digo. Ora. A lo mucho yo lo que puedo hacer es darle algunas luces y algún acercamiento de cosas que no entiende la persona, pero nunca decirle a la persona qué debe hacer. Yo en mi vida tengo esto claro. Algo que he aprendido es eso: lo que tú digas, comprométete con ello. Lo que tú decidas, comprométete con ello. Porque a veces puede ser que hemos tomado malas decisiones en nuestra vida por falta de reflexión. Y hay veces que en la vida, después de haber tomado una decisión, tienes que hacerla la decisión correcta. Estas 6 tinajas representan una imperfección, la imperfección del rito judío, que es incapaz de purificar, pues solamente la sangre de Jesucristo es la que nos va a purificar. Dice las Escrituras que estas 6 tinajas son llenadas hasta el borde, no rebalsan. Y esta imperfección significa que solamente lo que Dios hace es sobreabundante. Ejemplo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ejemplo, la multiplicación de los panes. ¿Cuántos canastos sobraron con lo poco que el Señor tuvo en sus manos? Es decir, lo que Dios quiere hacer en tu vida es una obra sobreabundante. Lo que Dios quiere hacer para ti es para que tenga un impacto en los demás.
un impacto en tu hogar, un impacto en tu familia. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, quiere que alcance como testimonio para los demás. Esa relación seca y estéril que a veces tenemos con Dios, quiere curarla de tal manera que cuando la gente te ve en tu relación con Dios, cuando la gente te escuche hablar de tu relación con Dios, sienta deseos de querer vivir lo mismo. Amén. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Yo quiero que escuches. Ese vino bueno que tú y yo hemos bebido hasta este momento es nuestra experiencia espiritual. Ha sido una experiencia espiritual buena, una experiencia espiritual que nos ha edificado, que nos ha traído en este punto en nuestra vida espiritual. Pero Dios quiere algo más. Mira lo que dice el texto. Todos sirven primero el vino bueno, cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Decíamos la hora que propicia María. En esta hora Dios te quiere dar algo mejor de lo que has tenido. Dios te quiere dar el vino bueno, lo mejor de su cosecha, lo mejor de su espíritu para este tiempo. Amén. Hermano, no sé si me entiendes. Tu experiencia espiritual puede haber sido buena si tuvieras a María en tu alma, si fueras devoto sincero de la Virgen. Tu experiencia espiritual sería mejor, porque ese es el vino bueno que Dios da a beber a los que somos los apóstoles del último tiempo. Ese es el vino bueno que Dios nos da a beber desde María, como lo hizo con Juan el Bautista, a nosotros que estamos en el fin de los tiempos. Amén. Vino que hubieran querido beber los profetas. Ese vino nos lo da el Señor desde la mano de la Virgen. Aún te falta probar lo mejor de tu relación con Dios, las honduras en los misterios espirituales que te quiere introducir el Señor. Si fueras profundo devoto de la Virgen, ese vino que no se acaba y que es mejor que el anterior, el Señor te lo daría. Y dice la Escritura: tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. ¿Por qué creyeron en él? Porque la Virgen intercedió para que lo mejor de Cristo en esa hora se manifestara. Entonces, hermanos, si fuéramos devotos profundos de la Virgen, lo mejor de Cristo en esta hora se nos manifestará. Amén.